El día de hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver algo con latín, pero no se me espante. Es uno de los términos que se utiliza en el análisis fundamental, en el estudio de la economía más bien, para entender las cosas. Se llama ceteris paribus y el día de hoy el tema es ceteris paribus y los pies y cabeza de la economía. Normalmente para los economistas, que no es una ciencia exacta, que es una ciencia un poco parecida a, por ejemplo, la psicología, donde hay ideas generalmente aceptadas, ¿no? Y hay corrientes de pensamiento y hay teorías más que leyes, porque pues es difícil replicar los efectos humanos, como es todo lo que tiene que ver con la economía, pues de manera exacta como si fuera en un laboratorio. Entonces lo que se hace es estudiar, ¿no? A través de la modelación de ideas y de la compilación de experiencias pasadas para desarrollar juegos o modelos que les permitan entender a estos estudiosos de la economía cómo es que el movimiento de alguna variable puede llegar a afectar en el resultado final del comportamiento de la economía. Para los economistas, estudiar la economía se parece mucho a lo que hacías tú cuando tenías un televisor nuevo en casa y querías convertirte en el experto que dejara en su punto exacto a la televisión, ¿no? Acuérdate de esas televisiones de antes o las televisiones de ahora con el control remoto, que ya es todo digital, donde venían cantidad de botoncitos, ¿no? Y decías tú, chirriados, ¿para qué sirve esto, no? Y lo que hacías es que agarrabas y empezabas a mover un botoncito, ¿no? Y generabas movimientos amplios en ese botoncito como para darte cuenta de cuál era la función del botón, y de repente pues movías uno y era el tinte y ya ponías a todas las imágenes color verde y le dabas para el otro lado y parecían todos pitufos, se ponían azules y decías, pues como que controla el tinte, ¿no? Y luego te ibas al de al lado y lo movías y de repente todo se ponía colorado y medios moradones ahí los personajes de la tele, y de repente para el otro lado se ponían como chinos amarillos, ¿no? Entonces decías, pues como que este es el color, la intensidad del color, y así cada uno de los elementos los ibas probando e ibas entendiendo qué es lo que hacían estos, y una vez que tenías el conocimiento de qué es lo que hacía cada uno de los botones en la televisión, podías entender cuando algo le fallaba, qué era lo que tenías que mover para ajustarla y dejarla al centavito. Pues los economistas no le hacen muy distinto cuando quieren aprender o cuando quieren entender qué es lo que hace la economía. El problema con la economía es que es como si estuvieran tratando de aprender a manejar esta televisión, pero todos los botones, mientras estás moviendo uno, todos los demás botones se están moviendo, ¿no? Entonces se vuelve un soberano relajo tratar de entender el efecto de lo que va a pasar en una economía cuando una variable se mueve, porque digamos las demás variables nunca quedan constantes, siempre están variando y siempre están reaccionando precisamente a esos cambios que está sucediendo. Entonces pues para poderse hacer una mejor idea de cómo funcionan las cosas, se han ido los economistas a observar momentos muy puntuales de las historias de ciertas economías para determinar cuándo alguno de estos factores se movió extraordinariamente fuerte, lo mismo que tú hacías con el botoncito cuando lo llevabas de extremo a extremo en la televisión para ver exactamente qué era lo que hacía. Ellos buscan esos momentos que aparecieran así en la historia, en alguna parte del mundo, en alguna economía del mundo, para entender mayormente cuál fue el efecto que imprimió ese movimiento en esa economía, y tratan de modelar ideas al respecto utilizando precisamente esta frase con la que habíamos iniciado la charla del día de hoy, ceteris paribus, es decir, todo lo demás dejándolo constante. Es una utopía, no existe ese ceteris paribus como tal, pero es una idea donde tú dices, bueno, si esto en la economía quedara, todo lo demás que se puede mover no se moviera en este momento y solo actuáramos en esta variable, en este aspecto, el resultado entonces del comportamiento de esta economía debería de ser en esta dirección. Por ejemplo, cuando un país de repente empieza a producir más billetes, un banco central trata de producir más billetes para tener con qué pagar, ¿no? Sus cuentas públicas, pues se genera un exceso de oferta de dinero, es decir, se crea más dinero y se pone en el mercado, se pone en oferta, sin tener un aumento en la demanda. El país seguía teniendo las mismas necesidades de liquidez que siempre, pero
se le imprime un exceso de liquidez y por lo tanto, ¿qué es lo que le pasa a esa moneda? Bueno, pues se suele depreciar, ¿no? Se suele devaluar la moneda de ese país y entonces a partir de ahí entienden que cuando tú aumentas la oferta de dinero, el valor de ese dinero baja, ¿no? La apreciación que tiene la gente por esa moneda baja y por lo tanto los precios suben, ¿no? La inflación famosa que sucede. Y lo contrario pudieras inferir que pasa cuando haces el movimiento contrario, es decir, cuando retiras la liquidez de un país, cuando haces operaciones de corto se llama, cuando reduces lo que está circulando en el país, por ejemplo, cuando tú vendes bonos, cuando tú estás entregándole bonos a la gente y la gente te tiene que dar su dinero líquido que tenía a lo mejor en la cuenta, etcétera, etcétera, te lo tiene que pagar a cambio de esos bonos. Bueno, pues lo que está circulando es menos y por lo tanto el valor del dinero sube, se encarece, las tasas de interés se aprecian. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar más por esos títulos que están cotizados en esa moneda, porque de repente el aumento en esta demanda de dinero hace que sea más escaso, entonces la gente con tal de tener ese dinero está dispuesto a ofrecer más cosas, ¿no? Los precios tienden a bajar cuando aumenta el costo del dinero, las tiendas se ponen más en oferta porque hay menos circulante y este es el tipo de experiencias que los economistas utilizan, aislando precisamente un solo factor para determinar qué es lo que puede pasar y de esta manera es que todas las variables que pueden afectar a una economía pueden tratar de entenderlas y desarrollar teorías al respecto que con la experiencia y con vivencias futuras podrán descubrir que eran correctas o incorrectas. Muchas veces se ha tenido ideas equivocadas, como por ejemplo el señor Alan Greenspan, que tenía la idea de que los mercados serían capaces de autorregularse a ellos mismos y mantener el equilibrio perfecto, y pues a raíz de la crisis del 2008 tuvo que salir a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, sí había que ponerle el pie en el freno un poquito porque los mercados por sí solos se pueden llegar a descarrilar, como ya lo vimos, ¿no? Esta es la situación con la economía y por eso es que surge este chiste que dice que los economistas se la pasan la mitad del tiempo diciendo qué es lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué simplemente así no sucedió. No es que no conocieran lo que están haciendo, no es que no sean capaces de pensar bien, lo que pasa es que son demasiadas variables y a veces los efectos son inesperados. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.